Ya sé que este análisis, ya sé que está llegando tardísimo a hacer este video, ya sé que tardé 1400 años en traerles esto, pero ya vine. Me tardé, pero vine. Y lo prometido es deuda. Así que les traigo mi análisis, comentario, como quieran llamarle, de El Diablo Viste a la Moda. Y la verdad que estoy muy feliz de traérselos porque es una peli que yo desde muy chiquita la miro con mi mamá. La miro con mi mamá y me encanta, es una de mis pelis favoritas realmente. Pero, aparte por algún motivo, yo pensaba que la gente de mi edad no miraba esta peli, o que no le gustaba, o que no la conocía. Y me sorprendí muy gratamente al darme cuenta de que, aunque sea por un margen muy chiquito de votos, porque casi fue un mitad y mitad, esta peli ganó en la encuesta. Y me encanta porque nunca sentí que pudiese compartirla o analizarla con nadie que no fuese, como ya dije, mi mamá. Entonces bueno, se los traigo en análisis, espero que les guste y acá vamos. The Devil Wears Prada, o por su traducción más conocida, El Diablo Viste a la Moda, es una película de 2006 dirigida por David Frankel y protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway y Stanley Tucci. La película está basada en un libro del mismo nombre, publicado en el 2003, que relata las experiencias laborales del asistente de la editora en jefe de una prestigiosa revista de modas. La peli se volvió icónica y nos regaló momentos igual de icónicos como este. Good evening. We're here to present the Oscar for costume design. And there is no one in this room more qualified than the two of us, or just me. Leave the character behind, Em. Hi, Meryl. I love you. Why doesn't she have her cappuccino? Did you get her cappuccino? I thought you were going to get it. Look how she's smiling, as though it doesn't bother her. Such a good actress. We'll get it for you after this. Que hace un retrato que, aunque un poco exagerado, es muy ilustrativo de la industria de la moda. Body shame. So none of the girls here eat anything? Not since 2 became the new 4 and 0 became the new 2. Well, I'm a 6. Which is the new 14. Dobles estándares. Another divorce. Splashed across page 6. Just imagine what they're gonna write about me. The Dragon Lady. Career obsessed. Snow Queen drives away another Mr. Priestley. La autora del libro admite haber basado la novela en su propia experiencia como asistente de Anna Wintour, quien es la editora en jefe de la revista Vogue hace 32 años. Para este análisis me gustaría concentrarme principalmente en los personajes y cómo logran condensar distintos estigmas sociales que las mujeres deben enfrentar. Desde la primera secuencia de la peli podemos ver de una forma muy sutil la manera en la que Andy, nuestra protagonista, ve el mundo, y que de cierta forma marca el tono de toda la película, un ellas versus yo, ellas siendo las mujeres que entran en un estereotipo de ultra feminidad. Es algo que, como sociedad, hace muy pocos años comenzamos a deconstruir, el mito de ser como las otras chicas. Andy indirectamente denigra no solo a las otras mujeres que trabajan en la misma publicación que ella, sino también su propio trabajo, porque ella, entre comillas, no es como las chicas runway. And the clackers just worship her. The who? They call them clackers. The sound that their stilettos make in the marble lobby, it's like clack, 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 clack. Tampoco vamos a actuar como si el desagrado no fuese mutuo, ya que Andy sufre muchas burlas no solo sobre su ropa, sino también sobre su peso en varias ocasiones. Por ejemplo, la misma Miranda la llama gorda. I said to myself, go ahead. Take a chance. Hire the smart fat girl. Y parece haberle dolido esa crítica en particular más que cualquier otra crítica. Este momento es clave, porque Andy cae en la cuenta de que un comentario basado en algo superficial puede herirla a ella de la misma forma que lastimaría a una chica runway, y que por lo tanto no está exenta del todo de esos intereses que tanto desvaloriza. Sin embargo, como comenté antes, este intento de desvalorizar dichos intereses generalmente entendidos como femeninos no se limita a Andy. Es toda una narrativa utilizada y hasta festejada en el ámbito cinematográfico, casi siempre representada por este arquetipo de chica intelectual.
E increíblemente esta representación logró su cometido, el de instaurar culturalmente esta premisa de no ser como las otras chicas como una visión positiva, perpetuada en su mayoría justamente de manera consciente y forzada por muchas mujeres hasta el día de hoy. Toda la personalidad de Andy parece estar basada en no ser como las otras chicas, algo que es positivamente reforzado por sus llamados, entre comillas, de nuevo, amigos y su pareja, demostrando lo frágil que es una identidad al estar construida sobre una sola premisa. Que, al ser puesta en jaque, genera distintas crisis a su alrededor, no solo en sus relaciones, sino también sobre su propia identidad. Pero, en defensa de Andy, hay que tener en cuenta el contexto en el que se encuentra. Está recién graduada y no había tenido otro trabajo, por lo cual podemos entender no solo que es muy joven, sino que también muy inexperta. Llega bastante poco preparada a su entrevista, no sabe adaptarse a su entorno, diciendo que la forma en la que se viste no es relevante para su trabajo cuando trabaja en una publicación sobre moda, y además se queja constantemente de ello. But no, I don't want to quit. That's not fair. But I'm just saying that I would just like a little credit for the fact that I'm killing myself trying. Ugh, Andy, be serious. You are not trying. You are whining. What is it that you want me to say to you, huh? Do you want me to say, poor you? Miranda's picking on you. Poor you, poor Andy. Wake up, Six. She's just doing her job. Trabajar un año con Miranda significa conseguir un trabajo en cualquier otra publicación. Ese es el motivo por el cual se le recuerda constantemente que 1 millón de chicas matarían por ese empleo. I bet 1 million girls would kill for that job. Congratulations, young lady. 1 million girls would kill for that job. Sin saberlo, Andy está en el camino hacia la excelencia laboral, casi dando por sentada una oportunidad de oro. Y casi lo arruina al dar una entrevista bastante mediocre, pero Andy se niega a irse. Y podemos ver que eso enciende algo en Miranda, pues decide contratarla. Miranda, por su parte, es una leyenda en su campo. Se hizo a sí misma a base de su carácter y su capacidad de tomar decisiones, elevando a Runway a una de las publicaciones más exitosas del país. Su reputación es legendaria y en su trabajo todo se mueve a su alrededor, lo que claramente se refleja durante las escenas de su llegada a la oficina, que en mi opinión condensan todo su personaje e iconicidad. Podemos asumir que lleva desempeñándose muchísimos años en su campo. Durante todo este tiempo mantiene un estándar de perfección que hace extensivo a todos sus colegas y subordinados. Miranda es una perfeccionista y para ella algo no puede estar simplemente bien, tiene que ser extraordinario. Laurels for spring. Groundbreaking. Y como toda persona perfeccionista, suele ver las cosas bajo un lente principalmente negativo, siendo más probable que se sorprenda mucho por algo hecho de manera eficiente a tener la esperanza de que eso sea la norma. No se le escapa ningún detalle y tampoco acepta excusas. Pero lo que hace aún más sorprendente a Miranda es que, mientras todos parecen enloquecer por aprender su nivel de seguridad y de perfección, este es simplemente su estado natural. Utiliza un lenguaje muy particular, hasta pasivo-agresivo. Pero jamás levanta la voz, y a veces ni siquiera es necesario que articule palabras para transmitir un mensaje con absoluta claridad. Esto es un toque que Meryl Streep decidió darle al personaje. No, in my experience with really powerful people that I've known in my life, they don't have to raise their voice to make. In fact, the less they raise their voice, the more people lean in and are scared of them. E inclusive llegó a no hablarse con nadie más en el set para entrar en el papel de una mujer exitosa pero solitaria. Como sabemos, nadie y sobre todo ninguna mujer llega a una situación de tal poder e influencia sin hacer grandes sacrificios. Durante la peli vemos a Miranda ser tanto adorada como defenestrada por sus logros. El mismo título de la película se refiere a ella como el mismísimo diablo. Es el retrato de toda mujer en una posición de poder. Su vida personal es escrutada y retratada por los medios y por otras personas, apodándola, por ejemplo,
la mujer dragón, reina del hielo. Su trabajo le costó 3 esposos, incontables historias, y cuando la vemos atravesando este tercer divorcio, su mente está en su trabajo y en sus hijas, casi como si para ella misma la pérdida de un tercer señor Priestley no significara nada más que eso. No solo debe preocuparse por realizar su trabajo, sino también por los estándares sociales que tiene que mantener. Otra de las problemáticas abordadas por la película es la presión que sufren las mujeres en su carrera profesional al envejecer, siendo consideradas cada vez menos calificadas para ciertos puestos conforme pasan los años, algo que en el género opuesto se ve raramente. En el caso de Miranda es cuando se la intenta reemplazar por Jacqueline, cosa que ella claramente no va a permitir, no solo por una cuestión de orgullo, sino porque en parte se niega a ver el trabajo de su vida vulnerado por una decisión tomada por un hombre que no solo no entiende lo que está en juego, sino que tampoco es capaz de hacer su trabajo, aunque esto le cueste a Nigel sus sueños profesionales. Esta situación tiene también una significación muy fuerte: la importancia de mantener separados los afectos del ámbito laboral, si lo que se quiere es lograr el éxito profesional. Nigel lleva trabajando para Miranda como su mano derecha por 16 años, siendo la única persona que ella considera en el mismo nivel de compromiso con Runway que ella. Y aún así, él no puede asegurar que ella vaya a recompensarlo por quitarle su trabajo soñado, en busca de su conveniencia personal. Pero principalmente lo vemos retratado a Emily. Lleva trabajando para Miranda años, venerando el suelo por el cual ella camina, y sin embargo nunca tiene realmente el puesto de primer asistente por sus propios méritos. Lo consigue en primer lugar por la promoción de la primera asistente, y luego lo pierde en un par de meses ante Andy, cuando se la remueve del viaje a París. Pero aún más en esta escena. Durante lo que yo llamo el segundo strike de Andy, el primero siendo el fatídico comentario sobre los cinturones. Cuando Miranda pierde el vuelo de vuelta a Nueva York, no solo describe a la perfección a Emily cuando se refiere a todas las chicas que la decepcionaron, sino que inclusive parece señalar en dirección a su lugar de trabajo al hablar. Y es justamente la constante necesidad de aprobación de Em su mayor debilidad al momento de hacer su trabajo, pues en cierto punto son los errores que comete Andy los que la hacen renacer de las cenizas ante los ojos de Miranda por su capacidad resolutiva. Su jefa le pide lo imposible después del tercer strike, al interrumpir la discusión con su esposo, y Andy lo logra, haciendo no solo lo que ésta le pidió, sino un poco más. Por lo cual podríamos decir que Emily es justamente el estereotipo en el que Andrea tan desesperadamente quiere evitar convertirse, sin tener en cuenta que Emily y todas las demás chicas que entran en la categoría de Emilys pueden ser humanos con sustancia. Inevitablemente tiene que enfrentar el hecho de que sus preconcepciones no eran una realidad, pues después de su transformación ella misma se vuelve una de las clackers de las que se burlaba, pero en realidad sigue siendo ella misma. En su mente de blancos y negros comienza un proceso de negación y confusión intenso cuando ella se posiciona lentamente en un gris que nunca consideró existente. Lo que nos lleva a lo que todos estaban esperando: el novio básico que tampoco es capaz de ver ese gris. Sí, ya todos sabemos que en realidad el verdadero villano de esta peli es el novio tarado. Y sí, es muy cierto, Nate se vuelve más un ancla que una contención para Andy. Pero, en mi humilde opinión, aún peor es la reacción de parte de los amigos de nuestra protagonista, sobre todo de Lily, que dice conocerla hace 16 años. Eso sí, en el momento en el que ella les dio regalos caros y exclusivos, todos parecieron encantados, solo para instantáneamente burlarse del origen de esos regalos, actuando de manera súper inmadura cuando ella recibe una llamada de su jefa, y aún peor, ofendiéndose de muerte cuando ella les dice idiotas, cuando, spoiler alert, estaban actuando como idiotas. Su supuesta mejor amiga desde hace 16 años asume que porque ahora Andrea se viste mejor y llegó tarde al cumpleaños de su novio, cuando, irónicamente, se hizo el tiempo para ir a ver la muestra de su mejor amiga, se volvió una persona capaz de engañar a Nate por verla recibiendo un beso en la mejilla de un compañero de trabajo. Debido a las exigencias de su nuevo trabajo, todos comienzan a tratar a Andy como si hubiese vendido su alma al diablo. Incluso Nate la deja insinuando que ella no posee ningún tipo de integridad. Dicho esto, me parece que el arco, que es como se le llama en cine al proceso de transformación y aprendizaje de un personaje, está totalmente truncado, no por haber renunciado a su trabajo como asistente de Miranda, sino por el hecho de volver con su novio como si el trabajo hubiese sido el problema, sin que él tomara un mínimo de conciencia de su participación en el conflicto, lo cual queda claro en esta escena. Él insiste en que Andy dejó todo por zapatos sin haber entendido que en realidad
dejó todo de lado durante menos de un año, no por cosas materiales, sino por una experiencia laboral invaluable que le abriría las puertas por el resto de su vida. Y en parte creo que esto recae también en Andy, quien toma posturas bastante débiles al momento de defender no solo su trabajo en ese momento, sino su carrera profesional. No se comunica correctamente sobre las situaciones difíciles que atraviesa, repitiendo constantemente que ella no tuvo opción ante ciertos escenarios. A lo largo de la peli se hace hincapié en que el éxito profesional significa sacrificios cada vez más grandes a medida que se avanza. Nuestra protagonista decide demostrarle a su jefa que si bien pueden tener ciertas cosas en común, posiblemente sus decisiones no van a ser nunca las que su mentora desearía para ella. Y Miranda lo acepta, en el momento en el que sonríe desde su auto, viendo a Andy caminar con un estilo claramente influido por su experiencia laboral juntas, acomodándose el flequillo con un gesto totalmente natural, cuando antes ni siquiera se peinaba. Go. Ese es mi análisis y mi comentario. Si les hice dar cuenta de algo que tal vez no se hubiesen dado cuenta por sí solos o que lo sabían y no sabían cómo expresarlo, coméntenmelo abajo y yo amo leer sus comentarios, así que espero que les haya gustado, que les haya entretenido por lo menos, que lo hayan visto hasta el final. Y nada, los veo para el próximo comentario, que va a ser Alicia u otra peli que ustedes voten. Bye. En esta casa le rezamos a Miranda Priestley.